apuntaba a Jesús. Y Jesús, estando ahí puesto de pie, dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Cuando Jesús dijo estas palabras, obviamente, estas palabras fueron muy impactantes para la audiencia que estaba en ese momento. Las personas, al oír estas palabras, fueron conmovidas y se gestaron 4 escenarios diferentes. Hubo divisiones entre las personas, y entre estos 4 grupos nosotros podemos dividirlo como los convencidos, los contrarios, los confundidos y los pensativos. Y estos son los versículos que nosotros vamos a leer en este domingo, desde el versículo 40, donde dejamos el domingo anterior, no, el otro, hasta el 52, y dice esto. Jesús, al decir estas palabras que habíamos oído recién, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces dice que algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensiones, divisiones entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y te rogamos, Señor, en esta mañana, oh Dios, que tú hables a nuestro corazón. Señor, déjanos ver a Cristo. Déjanos entender, Dios, el mensaje. Ayúdanos, Dios. Padre, habla tú, Señor, porque el predicador, oh Dios, no tiene palabras poderosas, pero tus palabras son poderosas, Dios. Son las que nos convencen de pecado, las que nos salvan, las que nos transforman, oh Dios. Por eso, Dios, ayuda al predicador hoy, un hombre pecador, un hombre caído, Dios. Señora, que predique tu santa palabra, que sea fiel a las Escrituras, oh Dios. Señor, ten misericordia de mí, oh Dios. Ayúdame, Dios, a dar el mensaje correcto, a predicar tu santa palabra, oh Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, la multitud fue conmovida al oír esas palabras de Jesús. La gente estaba confundida. Los grupos se empezaron a dividir entre los convencidos, los contrarios, los confundidos y los pensativos. Ahora podemos ver que en el versículo 40 al 41 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Ahora, al oír las palabras de Jesús, las palabras misericordiosas,
a invitarlos. Estas personas fueron convencidas, fueron impactadas por el mensaje. Ahora, ¿de qué profeta ellos estaban hablando? Ahora, ellos no tenían con exactitud la precisión correcta, pero sí estaban convencidos de que Jesús era el profeta del cual habló Moisés. Y dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 3, versículo 22. Y dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablara, que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Este profeta que hablaba Moisés, obviamente es Cristo. Y la gente decía ahí en la multitud: este es el profeta. Pero también había otros que decían: este es el Cristo. Ya completamente afirmando que Jesús es el Cristo. Estas personas valientemente, a pesar de la presión de los líderes, a pesar del contexto, hermano, el ambiente estaba cargado. La situación era difícil, pero estas personas con audacia pudieron proclamar que Jesús era el Cristo. Obviamente nosotros sabemos que este es el pequeño remanente, ¿no? Como dice en Lucas capítulo 12, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta era la pequeña manada que el Señor tenía preparada. Podemos ver que había 4 millones. Podemos también entender que había 4 millones de peregrinos en Pascua. Pero ¿cuántos estaban en el aposento alto? ¿Cuántas personas había ahí orando, esperando la venida del Espíritu Santo? Dice que 120. Una manada muy pequeña en comparación de la gente que estaba afuera celebrando y creyendo que estaban viviendo para la gloria de Dios. En realidad lo que estaban en el propósito y en el plan perfecto de Dios eran aquellos 20 que estaban ahí en el aposento. Esos estaban obedeciendo. Como estos que estaban aquí, que cuando escucharon el mensaje respondieron en obediencia. Hermano, cuando tú verdaderamente eres alcanzado por la gracia de Dios, tú respondes en obediencia, en fidelidad, en proclamar a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero también dice la palabra que había un grupo de contrarios. Esos que estaban ahí en el versículo 41 al 44, dice que, pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Recuerden que Galilea no era considerada una región donde pudiera proporcionar hombres de Dios. Los hombres de Dios tenían que ser de Judea, tenían que ser de Jerusalén, tenían que estar cerca del templo, de donde estaban las escuelas y donde estaban los seminarios, donde estaban los grandes teólogos y los grandes hombres de Dios. Entonces siempre era discriminada Galilea. Por eso a Jesús muchas veces le decían: Jesús de Galilea, pero no solamente porque él se había criado en Nazaret, sino porque también era una manera despectiva.
Era como pensar estos hombres, como cuando en el libro de los Hechos los escuchan hablar algunos de los apóstoles, como a Pedro. Y estos decían, estos galileos, estos hombres campesinos, estos hombres del interior, estos hombres pescadores, estos hombres que no tienen letra ni conocimiento, ¿cómo hablan de esta forma? Porque Dios es el que los capacita, amén. Entonces estos contrarios que estaban ahí, estaban diciendo de manera despectiva, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo disensión entre la gente y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ahora, ellos tenían razón en cuanto a su conocimiento teológico, en cuanto a que el Mesías no iba a venir de Galilea y que el Mesías iba a ser de Belén, de donde era David, descendiente de David. Ahora, fíjate bien que dentro de la Biblia tenemos dos genealogías. Una por parte de José y otra por parte de María. Las dos procedentes ¿de dónde? De David. Amén. Ahora, pero esta gente, como muchas veces hace la gente, que mucho no quiere saber. Yo muchas veces cuando hablo con las personas les digo, mira, ¿por qué no estudiamos la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no investigas las Escrituras? No. Yo ya estoy convencido con lo que me enseñaron, con lo que me dijeron, y para mí es así, y está bien así. Y prefiere la gente. Hace un tiempo, recuerdo, hablábamos con unas personas que asisten a una denominación. No sé si es iglesia o no. Pero le hablábamos de la palabra con mi esposa y ellos nos decían, pero ¿sabes qué? Cambiar a esta altura del partido, decían. Hermano, si estás equivocado, ¿cómo que no? Pero si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Tu creencia está errada. ¿No analizarías por un momento? ¿No frenarías por un momento a decir, a ver, ¿qué es lo que me dices? Y yo poder exponer por qué creo en lo que creo, por qué afirmo lo que afirmo. Porque sabe que hay un gran movimiento de personas que creen en Jesús, pero creen de manera distorsionada en Jesús. Como decíamos la vez pasada, el primer apóstol, ¿quién fue? Cristo. Cristo es el primer apóstol porque Él es enviado del Padre. Y los apóstoles son enviados de Cristo. Amén. Por ende, nosotros somos una iglesia ¿qué? Apostólica. Porque creemos, amén, en los dichos de los apóstoles porque ellos los recibieron de Cristo. Amén. En la doctrina. Pero muchas personas hoy en día dicen, bueno, yo creo en Cristo, pero en los apóstoles, más o menos. Hay cosas que sí, cosas que no, hay cosas que tomamos, cosas que no tomamos. Y ese es el gran error. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo creo en Jesús, pero no creo en un Jesús 100% bíblico. Creo en un Jesús que yo fui diseñando, modelando, como decía Juan Calvino, amén, fabricando un ídolo en mi mente y en mi corazón, pero ese verdaderamente no es Jesús. Esta gente no se preocupó por investigar verdaderamente qué era lo que Jesús estaba diciendo. Ellos estaban afirmando, obviamente, que las Escrituras dicen que el Mesías vendría del linaje de David y nacería en Belén. Estaban correctos, pero lo que ellos estaban ignorando era que Jesús cumplía perfectamente con ese criterio. Jesús cumplía perfectamente, cumple perfectamente todo lo que la palabra de Dios dice. Pero era tan grande la ceguera de estas personas, amén, que ellos preferían, amén,
seguir creyendo en la ignorancia de su mente y de su corazón. ¿Recuerdan lo que dice Lucas 16? El rico y Lázaro, aunque vean muertos resucitar, ¿qué? No van a creer. Ahí tienen la palabra de Dios, crean en la palabra de Dios. Ahora, ellos decían que creían en la palabra de Dios, la persona que vino a cumplir la palabra de Dios. No creemos. Amén. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. Ellos preferían aferrarse ¿qué? A la distorsión de su corazón, a la ignorancia, al rechazo que ellos tienen hacia el Salvador. Después tenemos el segundo grupo, el grupo de los confundidos. Este grupo de los confundidos lo podemos encontrar desde el versículo 45 al versículo 49. Ya pudimos ver los convencidos, los contrarios, ahora los confundidos. Y acá nos vamos a quedar por un ratito porque me gusta la historia de los confundidos. ¿Que son quiénes? Estos alguaciles, amén. Que dice que vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué no la habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos estaban atónitos y es importante ver quiénes eran estas personas y qué era lo que estaba pasando, qué es lo que les pasó a ellos cuando escucharon a Jesús, amén. Porque a diferencia de los que creyeron, obviamente ellos estaban convencidos, ellos podían afirmar que Jesús era el Cristo, amén. Después podemos ver a los rechazados, a los que lo rechazan a Cristo abiertamente, incluso quieren tomarlo prisionero, agarrarlo y entregarlo a los guardias. Pero estos confundidos eran los levitas, los encargados del templo. Ellos eran personas que eran la seguridad, eran los guardias, eran los porteros, eran los que estaban para guiar, para velar, para servir, para guiar a las personas eran los que les servían, los colaboradores de los sacerdotes, los diáconos. Estas personas eran instruidas en la palabra de Dios. Ellos conocían fuertemente la ley judía. Ellos conocían el Antiguo Testamento y ellos estaban constantemente empapados de sermones y de mensajes de maestros que enseñaban la palabra de Dios. Ahora, ellos cuando llegan con las manos vacías. Los líderes, los fariseos, estaban ahí sorprendidos diciendo, ¿cómo pueden llegar con las manos vacías? Nosotros los mandamos a hacer una tarea, a aprisionar a un hereje, a un charlatán, a un estafador que engaña a la gente. Ustedes fácilmente se van a dar cuenta de sus engaños, de sus artilugios, de su disfraz. Pero lo interesante de esto es que ellos podían haber dado cualquier respuesta. Ellos podían haber respondido a los líderes, decir, la multitud no nos permitió. Cuando fuimos a aprisionarlo, la multitud salió a defenderlo. O los resguardaron, o salieron a atacarnos y nos tuvimos que ir, tuvimos que retroceder. Pero no fue la respuesta de ellos. La respuesta de ellos fue una respuesta de asombro. Una respuesta de personas confundidas, esperando encontrarse con algo, se encontraron con otra cosa.
Esperaron, pensaron que iban a encontrar a un hereje más de los tantos que tal vez ellos habían lidiado en tantos años, pero de repente se encontraron con el dador de vida, con el ser todopoderoso. Y cuando escucharon sus palabras resonaron en su interior. Al escuchar un mensaje cargado de gracia, cargado de amor, ellos fueron completamente confundidos. Ellos estaban atónitos de lo que estaban oyendo. Y confundidos, ellos fueron y les contaron a los líderes de que nunca habían escuchado a alguien así. Eso es increíble. Yo creo que sería hasta vergonzoso para los líderes que estaban ahí. Como decir, nunca hemos escuchado a alguien predicar con tal pasión, con tal llamado, lleno de amor y lleno de gracia. Nunca. Ustedes saben bien qué ha pasado después. Algunos de estos hombres terminan aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Muchas personas que eran expuestas al mensaje, como ocurrió en ese momento, algunos instantáneamente dijeron verdaderamente, Él es el Cristo. Otros, endurecidos en su corazón, lo rechazaron. Otros, como estos, fueron confundidos. Esa confusión, tal vez con el tiempo, traería una conversión o tal vez un endurecimiento, como podemos ver. Que algunos de ellos después fueron y lo tomaron prisionero. ¿Recuerdan la historia de Michael? Cuando fueron a arrestar a Jesús y terminó con su oreja cortada, pero instantáneamente el Señor le restaura su oreja. ¡Wow! ¿Qué habrá pasado con él, no? ¿Cómo se levantó después de tal impacto? De tal suceso. Hermano, estos hombres habían quedado impactados. Estos hombres fueron y le dijeron, nunca hemos oído a alguien hablar de esta forma. Su mensaje es un mensaje poderoso. Pero instantáneamente, muchos de los líderes que estaban ahí, hermano, podemos ver completamente su ceguera, ¿no? Ellos, en el versículo 48 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es como que ellos querían dar afirmación al mensaje de Jesús de acuerdo a personas prestigiosas. Esto pasa muchas veces. Muchas veces la gente dice, pero mira estos 4 loquitos que están ahí en una pequeña iglesia, pobrecitos, son ignorantes. Eso lo escuchas decir en el barrio. Son personas pobres de espíritu. Sí, en realidad somos pobres de espíritu. Son personas que están tan débiles en su mente que necesitan ir a una iglesia para que les den ánimo. Pero nosotros porque si verdaderamente Jesús fuera cierto, las masas enteras creerían en Él. ¿Cómo puede ser que convoque fulano de tal a una convocatoria de una fiesta electrónica y miles
vayan y asistan. Y hermano, usted convoca a una reunión de oración y vienen 5. Hay algo que está mal. Porque nosotros tenemos siempre la tendencia que lo mucho es bueno y lo poco es malo. Si todos van para allá, ¿qué significa? Que yo tengo que ir para allá, porque todos van para allá. Pero ¿sabe qué, hermano? La palabra de Dios dice que el camino a la salvación es un camino en contra de donde camina el mundo entero. Es como que tú eres un bicho raro caminando en contra de la corriente, de la multitud del mundo, que todos van detrás de sus sueños, sus metas, sus planes, sus deseos, sus logros, su éxito, sus títulos. Y tú eres un peregrino como el Chavo, ¿vieron? Con su palito y su bolsita, yendo en contra de todo eso. Y la gente dice, ¿a dónde vas? Voy a casa. Voy a casa. Voy a la casa de mi padre. No, mira, el propósito de la vida está para allá. Y era lo que ellos le querían decir. Mira los gobernantes. Mira los grandes líderes. ¿Hay alguien detrás de Jesús? ¿Quiénes son los que siguen a Jesús? Dijo. Por eso ellos más adelante, dice más, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos consideraban que la gente que iba detrás de Jesús era gente que ignorante a la ley de Dios. Eran personas que no conocían, eran galileos, eran campesinos, eran pueblerinos, eran hombres que no tenían acceso a la Torá, eran hombres que no tenían acceso a la palabra de Dios, eran hombres que no, brutos, ignorantes. Porque los prestigiosos y los grandes eruditos y los verdaderos creyentes de la élite estaban en Jerusalén. Imagínese si a Jesús lo seguía una samaritana. Imagínese Jesús hablando con una samaritana. Ya nos damos cuenta que no eres el Mesías. Porque el Mesías no se va a juntar con esa clase de gente. Ellos no conocían lo que era la misericordia. Ellos no conocían a Dios, mi hermano. Por eso ellos creían que tenían a Dios, pero en realidad no lo tenían. E incluso ignoraban muchas de las cosas que ellos pensaban, porque ellos creían y le decían, miren, alguaciles, miren, algunos de los gobernantes o algunos de los líderes, de los hombres sabios, maestros, los rabinos, ¿hay alguien que cree en Jesús? Sí, había 2 entre ellos. José de Arimatea y Nicodemo. Justamente 2 de ellos estaban creyendo en Jesús. Y no solamente eso, sino que según historiadores, según Josefo, un historiador del primer siglo, se cree que Nicodemo era uno de los rabí más prominentes de ese tiempo. Hasta se cree que era uno de los más importantes de ese tiempo. ¿Y qué habrá pasado con ellos, no? Con estos, porque ellos decían que ninguno creía en Jesús. No, sí, tal vez el más importante y tal vez otro también que era muy importante como José de Arimatea, estaban creyendo en Jesús. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 19, versículo 38,
Y recordemos que después de que Jesús fue crucificado por estos otros líderes, y dice Juan 19:38, después de todo esto, José de Arimatea, que era, ¿qué? ¿Discípulo de quién? No lo sabían ellos. Pero ya había líderes que eran discípulos de Jesús. Imagínense un rabino discípulo de Jesús. Claro que sí. Porque el poder de Dios, amén, no tiene límites, amén. Y no importa la posición que tú te encuentres, si Jesús te encuentra, tú serás un esclavo de Cristo. No importa si eres presidente, no importa quién tú eres. Hace algunos años estaba leyendo sobre el vicepresidente de Corea, que ellos, la nación mayormente, ellos fueron evangelizados y sirven a Dios, y hay muchas iglesias reformadas y de sana doctrina, que él se congrega en una iglesia muy grande y él no es pastor, y por más que sea vicepresidente. ¿Y sabe cuál es la función que le dieron en la iglesia? Él es el que acomoda los coches en el estacionamiento. Y él dice, yo hago esto con mucho gusto porque por más que sea vicepresidente del país, yo acá soy un siervo de Cristo. Amén. Y es maravilloso. Eso es maravilloso. Ahora, dice que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, todavía estaba en ese proceso de madurar, amén, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó, y se llevó el cuerpo de Jesús, y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, siempre de noche, todo oculto. Estos estaban bien maduros todavía, ¿no? Vino trayendo una compuesta de mirra y de óleo como de 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo pusieron. Amén. Acá podemos ver que estos líderes que decían nadie cree en Jesús, no, estaban mintiendo. Era una mentira, amén. Ellos no conocían todo lo que estaba ocurriendo. Y por último, nos encontramos con los pensativos. Ahora, en los pensativos obviamente podemos poner a Nicodemo, pero también podríamos poner a José de Arimatea, amén. Estos pensativos son los que están en ese proceso, amén, en que están analizando, en que están escudriñando, están meditando. Todos los líderes habían rechazado a Jesús, pero podemos ver lo que pasó con Nicodemo. Y dice en el versículo 50, y dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, siempre le recalcan lo mismo, que vino de noche. Hermano, venir de noche no era una buena reputación, amén. Era como decir, yo quiero conocer a Jesús, pero que nadie se entere, amén. Yo soy cristiano, pero en mi trabajo nadie lo sabe todavía. Amén. En mi barrio, mis amigos, mi familia. Yo siempre les cuento la historia cuando Cristo llegó a mi vida y recuerdo que yo iba a la iglesia y yo era como un creyente, porque ya era creyente, pero con un disfraz de mundano. Entonces recuerdo que un día llego a la iglesia y me regalan una Biblia
Y yo digo, uy, ¿qué hago ahora con la Biblia? Porque tenía que volver a mi barrio y en mi barrio siempre se juntaban todos en la esquina de mi casa. Y yo recuerdo que mientras iba con mi Biblia contento, yo iba contento en el camino, pero cuando llegué unas cuadras antes dije, no. Viernes a la noche, sábado a la noche, domingo a la noche, siempre se juntan. Probablemente van a estar todos y yo voy a estar con la Biblia. ¿Qué hago con la Biblia? Yo recuerdo que me paré y por un momento miraba, digo, me la puedo meter en las medias, pero era muy grande. Me la meto acá en el pantalón, pero se van a dar cuenta. Y recuerdo que cuando voy llegando a la esquina, ese día estaban todo el barrio, parecía. No sé si me pareció a mí, pero estaba todo el barrio. Y yo digo, ¿qué hago con la Biblia? La tiro, la escondo, después la vengo a buscar. Y ese fue mi momento de desafío. Y ahí tuve que enfrentar y cuando iba yo con la Biblia abajo del brazo, ¿cuándo me vieron? Me gastaron. Pero bueno, fue el momento en que tuve que decir, sí, vengo de la iglesia y hablar de Jesús. Amén. Creo que fui como obligado a hablar de Jesús. Bueno, estos son estos pensativos, amén, que Nicodemo quería defender a Jesús, pero de manera oculta, amén, como de noche. Y dice en el versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye? Él quiere poner la ley, ¿no? ¿Y sabe lo que ha hecho? Y bueno, y obviamente estas personas le dijeron, le respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Nicodemo quiso defenderlo, tuvo la intención, amén. Quiso apelar a la ley, porque de cierta forma ni siquiera los romanos juzgaban a alguien sin primero oírlo. ¿Se acuerdan que cuando vinieron y dijeron, queremos que le crucifiques a Jesús? ¿Qué hizo Pilato? Fue y lo escuchó y dijo, no he hallado ningún delito en él, amén. Ahora ellos no querían escuchar a Jesús y Nicodemo dice, mira, es bueno que se le escuche primero. Es como esas personas que muchas veces me dicen a mí, pastor, ¿por qué no viene a mi casa? Así usted le habla a mi esposo. Yo sé que si usted le habla, él se va a convertir. Y yo le digo, no, porque yo no tengo ningún poder para convertir a nadie. No, pero es que yo le hablo, pero es como que yo no soy profeta en mi propia tierra. No pasa por ahí. En algún momento tal vez Dios te use y tal vez le prediques y esa predicación será la que va a hacer que él se convenza de pecado y vea a Jesús. Ahora, no sabemos qué estuvo haciendo Nicodemo durante 2 años, podemos verlo en Juan 3, pero pasaron 2 años hasta aquí. Y si lo vemos en Juan 19, faltan 6 meses. Pero sí podemos ver que Nicodemo estaba reflexionando, viendo si realmente lo defendía abiertamente o todavía lo hacía en secreto, esperando que Jesús de alguna manera convenciera a todos, porque es lindo, ¿no? Cuando todos son convertidos y tú eres uno más. Llegas ahí a tu trabajo y todos son creyentes. Un creyente más, no, pero de repente no es así. En tu trabajo son todos inconversos y tú eres el único creyente. Y te dicen, vamos a esta fiesta, dale, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y tú, ay, ¿por qué no lo haces? Y dale, ¿por qué no hablas así? ¿Por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces aquello? Y te sientes en algún momento entre la espada y la pared. Puedes por un tiempo como Nicodemo pasar como uno de ellos, pero seguramente Nicodemo ya no era uno de ellos. Nicodemo ya era un seguidor de Cristo.
Por eso después más adelante podemos ver lo que termina pasando con Nicodemo. Pero ellos burlándose, aferrándose obviamente a no querer escuchar lo que Nicodemo decía, ellos se burlan de él y le dicen: ¿acaso tú también eres un bruto Galileo? ¿Eres un ignorante Galileo, Nicodemo? ¿Tú, una eminencia en la enseñanza, un rabí de sobrenombre? Amén. ¿Cómo puedes decir esto? No, lo que Nicodemo estaba diciendo era correcto. Estaba mal lo que ellos estaban haciendo. Pero ellos, incluso, y esto es importante y con esto quiero cerrar, es que, hermano, a pesar de que estos líderes tenían la Biblia, decían que estudiaban la Biblia, porque hay mucha gente por ahí que dice: bueno, pero acá predicamos la palabra de Dios. Ojo con eso. Porque predicar un fragmento de la Escritura, sacar algo de contexto, distorsionar el mensaje, no es la Escritura. Amén. Ellos le dijeron a Nicodemo: ¿o acaso de Galilea se ha levantado algún profeta? Nunca. Eso era mentira. No solamente uno, sino que la Biblia habla de 3 profetas. ¿Quiénes fueron esos profetas? Jonás fue uno de ellos, amén. Oseas fue otro. Nahum fue otro. Entonces no es que no se levantó ningún profeta, se levantaron varios profetas. Amén. Pero ellos, en su afán de rechazar a Jesús, ni siquiera vamos a considerar que Jesús puede ser un profeta de Galilea. No. Es un hereje. Él es un falso. Y estaban tan ciegos que ellos, antes de que los alguaciles vinieran, antes que alguien le dijera algo, por eso muchas veces cuando tú le vas a hablar a alguien, muchas veces es mejor orar. Porque a veces cuando tú le hablas a alguien, esa persona ya tiene una decisión en su corazón. Y tú sientes que estás hablando, en vez de hablar estás discutiendo, estás peleando. La persona defiende a capa y espada su mentira, su herejía, su engaño. Porque Jesús fue claro. O son hijos del Padre de las luces, donde habita que la verdad y lo que hay en su corazón es verdad. O son hijos del diablo. Hermano, hay 2 tipos de hijos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Bueno, pero no puede haber un grupo que no sean hijos de ninguno. Tal vez es hijo de mi mamá, o es hijo mío, o es hijo de la abuela. No. O hijos de Dios o hijos del diablo. Tal vez hijos del diablo temporalmente, pero hoy son hijos del diablo. Y si son hijos del diablo, hacen lo que su padre, el diablo, hace, que es ¿qué? Mentir, hablar mentira, creer la mentira, abrazar la mentira. Pero si fuesen hijos de Dios y están confundidos, por eso la palabra de Dios es clara. Cuando habla sobre la disciplina o la reprensión, cuando vieres a tu hermano pecar, dice Mateo 18, amén. Si él te oye, ¿qué dice? Has ganado un hermano. Ahora, si vieres a tu hermano en pecado, ve, habla con él a solas, amén. Hazle ver su pecado. Y si él te escucha, ¿por qué te escucha? Porque está la verdad en él. ¿Puede pecar? ¿Puede confundirse? Claro que sí. Pero está la verdad en él. Y te va a decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Pero dice, si no te escucha y se cierra y rechaza tu advertencia,
Tenlo, ¿por qué? ¿Por hijo de quién? Del diablo. ¿Por un gentil o un publicano? ¿Es quién? Un inconverso, alguien que no tiene a Cristo. Ahora, ¿recuerdan en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira? Amén. Dice que cuando escucharon predicar a Apolos, un hombre elocuente en palabra, un hombre que fue extraordinario, amén. Hasta muchos teólogos dicen que fue incluso más que Pablo, amén. Era un hombre extraordinario, pero que predicaba a Cristo de manera errada. Pero cuando vinieron dos creyentes verdaderos, amén, dos creyentes maduros, dos creyentes que conocían la doctrina y lo tomaron aparte y le mostraron, ¿qué hizo Apolos? Salgan de acá. No, por más que él era un hombre muy elocuente y muy importante y muy conocedor, hermano, cuando tú estás en el error y viene alguien y te muestra el error, si Cristo está en ti, si la luz de Cristo habita en ti, mi hermano, tú vas a reconocer tu pecado. Amén. Cuando Nicodemo les estaba hablando, ellos no quisieron escuchar. ¿Por qué? Porque no nos interesa escuchar. Por eso muchas veces cuando tú vas a hablar con alguien, ¿sabes qué? Mucha gente no te va a querer escuchar. Entonces, mira, yo quiero explicarte esto. ¿Sabes qué? Te estás gastando. Eso es tirarle perlas a los... Porque primero debes orar, amén. Porque el que hace el nacimiento, el que lo lleva a convencerlo, es Dios. Es su espíritu, es su poder, amén. Ahora, gracias a Dios, Nicodemo no terminó como ellos, amén. Sino que la historia de Nicodemo al final termina abrazando a Cristo. Por eso terminamos este año y quiero terminar este año con este pasaje de Jeremías 29:13. Y Jeremías 29:13 nos dice que cuando nosotros, dice el Señor, cuando ustedes me busquen, amén, ¿qué va a ocurrir? Me hallarán. Si me buscan, ¿qué? De todo corazón, amén. Hermano, tal vez tú en esta mañana, tú puedes decir, bueno, yo soy uno de los convencidos, de los que afirmo a Cristo, gloria a Dios, que este 2025 te encuentre continuando con tu crecimiento, con tu madurez, creciendo en la gracia del Señor. Pero tal vez eres un contrario, o tal vez eres un confundido, o tal vez eres un pensativo. Pero el Señor nos llama a que si nosotros lo buscamos de todo corazón, verdaderamente le hallaremos. Si hay duda en tu vida, si este año fue un año que te has enfriado espiritualmente, si este es un año que no has crecido espiritualmente, que te sientes estancado, creo que es un buen momento para terminar este año orando. Porque es ahí donde nosotros podemos hablar con el Señor, llevar nuestro pesar, nuestras cargas y pedirle a Dios que este año 2025, que dentro de unos poquitos días comienza, sea un gran año para nosotros.